Ok, buenos días a todos. Entonces vamos a iniciar un poco de introducción a las aplicaciones modernas. Antes pues, de ingresar a aplicaciones modernas, más que un término por decir que es que tengo que ser moderno, es por qué se están dando esos cambios en la creación de software. Eso no implica que entonces el resto de modelos que ustedes conozcan van a desaparecer completamente ya en el futuro inmediato, como por ejemplo las Windows Forms, todavía se usan, de pronto no en una amplia, digamos que no tan ampliamente, pero todas se siguen usando. De hecho, hay otras tecnologías, otros desarrollos, como por ejemplo, otras tecnologías pueden ser otro tipo de compiladores, o perdón, de editores o de ambientes de desarrollo de C++ que todavía seguirán haciendo aplicativos en Windows Forms, Java. De pronto un poco más desde el lado de Microsoft, pues ha habido un avance tanto para que en C++ se puedan crear aplicaciones modernas y para que las aplicaciones de escritorio pues también luzcan un poco diferente. Para eso se creó Windows Presentation Foundation. Y aunque Windows Presentation Foundation se ha usado muchísimo, eso no implicó la muerte de Windows Forms, porque para algunos, y según el tipo de aplicativo que ustedes hagan, pues será lo más conveniente hacerlo una o de otra forma. Ya hay otros modelos de otros fabricantes que ya está pensado más en aplicativos o para instalarse en dispositivos como tablets o smartphones, donde el diseño de los aplicativos tiene que tener en cuenta las aplicaciones modernas, que una aplicación moderna no es más que una aplicación que es móvil y que generalmente se conecta, ¿cierto?, a la nube para consumir datos y que su interfaz gráfica está diseñada para que usted interactúe con sus manos. Pero todo eso es lo que podríamos encajar hoy un poco lo que son aplicaciones modernas. Y que el método de instalación ya no es tan convencional como lo hacíamos antes instalándolo a través de una USB, de un DVD o de un CD, sino que esas aplicaciones modernas pues generalmente están en una tienda, se descargan y el modelo entonces de replicación de esas aplicaciones pues es mejor, porque estaríamos hablando de que si en el mundo hay 7.000 millones de personas y que póngale bajita la mano 2.000 millones de personas usen un computador, usted podría crear un aplicativo que podría, ¿cierto? Desde el momento inicial, usted está tirándole ya a 2.000 millones, 2.000 millones de personas. No significa que los 2.000 millones pues se lo van a instalar, ojalá, que usted pudiera tener un modelo tan exitoso como el de las juego, por ejemplo, Angry Birds, que pues tiene descargas y descargas y descargas, $4. Imagínese 1 millón de descargas a $4, sean $4 millones. Entonces, generalmente este nuevo entorno pues nos ha llevado a hacer ciertos cambios, tanto cómo diseñamos la interfaz desde el punto de vista de cómo interactuamos, no porque se quiso hacer más bonita, sino eso tiene que ver mucho en el mecanismo de cómo interactuamos y obviamente pues que hoy los dispositivos son más light, estos pesan menos, se supondría que tendrían menos requerimientos de hardware y demás. Muy bien, bueno, estos son 16, 57 diapositivas, no las voy a pasar todas porque esto es de otra presentación que hice en otro tiempo, que es de introducción a NUI. Si alguno desea, por ejemplo, ver esa presentación completa, los invito entonces para que ingresen a mi blog, que es dea398.wordpress.com, y en este pues pueden encontrar, por ejemplo, aquí era hace una vez NUI, pueden encontrar un resumen de esta presentación con algunos videos inclusive, y también podrían ingresar al webcast que está almacenado, tipo charla, un tipo de grabación parecido a esto se encuentra ahí. Muchas de las cosas que voy a iniciar, como digo, son muy más bien rápidas, muy enfocadas a hacer una introducción a aplicación moderna. Ya ustedes decidirán más adelante si extienden a partir de ahí o no. Puede que haga otros videos de introducción a ello, aunque ya hay mucho contenido y a veces no es por crear un contenido, porque es Edwin Duque el que tiene que crear su contenido,
Yo creería que ya hay muchos, la idea es pues referenciarlos y no llenar la web de un montón de cosas cuando podríamos unificarlo todo. Muchas de las cosas que le voy a hablar va a ser también muchos de mi punto de vista como magister en ingeniería y que me dedico mucho a la investigación e interacción humano-computador, sobre todo este slide. Perdón. Muy bien. Una forma de ver los avances de la tecnología, los cambios, pues puede ser dado en la forma como interactuamos con las máquinas. Bueno, aquí se va a ver esto un poquito, vamos a ver si puedo hacer que esto... Bueno. Por aquí. Yes. Aquí. Una de las películas pues, que nos motiva mucho pues, es esta que es de Tom Cruise, que se llama Minority Report, Sentencia Previa, en el cual se contrató a varios investigadores de Stanford y de otros lugares. De hecho, esta participó también Steven Spielberg, si no estoy mal, para diseñar para crear esta película. Cuando crean esta película, bueno, vamos a hacer una película muy visionaria y hacia dónde iría la computación. Y tuvo mucha ayuda entonces de investigadores muy fuertes en este área y por eso esta película de alguna forma es como una base para uno imaginarse cómo serán las nuevas aplicaciones o las nuevas apps. Entonces lo vamos a resumir en estos tres paradigmas: línea, ¿cierto? Command Line Interface o interfaz de línea de comandos. Mucho tiempo se crearon aplicaciones de esta forma, simplemente por una consola, y seguramente ustedes ya han creado, cuando les enseñaron introducción a programación, muchas de sus aplicaciones eran en consola, ¿cierto? Donde el teclado era lo que yo necesitaba para poder interactuar. Y generalmente la forma de interactuar era simplemente dar un comando enter, él analizaba lo que yo había escrito, hacía lo que tuviera que hacer y sucedía luego otro asunto, digamos que de manera vertical, era la interacción, bajábamos y bajábamos. Más adelante pues tenemos a GUI, que significa Graphic User Interface, y lo que implicó fue un diseño nuevo, gráfico, donde incluíamos mecanismos de interacción diferentes, como por ejemplo el mouse, que si bien fue creado en 1968, o propuesto mejor desde 1965, y una primera presentación en 1968 fue usado muy por ahí en los 80s, mucho tiempo después, algo que llaman the long nose of innovation, o el largo periodo que requiere de una tecnología, ¿cierto? Por poder ser adoptada completamente. Lo mismo pasó con Touch. En NUI, por ejemplo, una de las versiones de NUI, Touch los tenemos desde los 80, desde el 78, las primeras pruebas, desde los 84 más o menos los primeros dispositivos, relojes Casio, por ejemplo. Pero apenas hoy, ¿cierto? 2014, 2013, comenzamos a ver muchos más dispositivos con la capacidad, más comercialmente, con esa capacidad de touch. Entonces miren la ventana tan grande de 1984 hasta 2014 para nosotros ver esto ahí, lo que se llama the long nose of innovation. En GUI, entonces se pretende que la interfaz ya no sea simplemente de colores negro o unos colores muy sólidos de interacción, una ventana atrás, totalmente el fondo roja o negra, donde solamente existían textos para yo interactuar, sino que ahora todo se representaba por iconos, los software eran muchísimo más gráficos y el método de interacción era el mouse. Entonces eso implicó un desarrollo de unas metáforas o unas formas de interacción que llamamos WIMP, Windows, Icons, Menús and Pointers. Entonces por eso había puras Windows, ventanas, un sistema operativo Windows, sino que todo era pues a punta de ventanas. Todos los software tenían una representación por iconos. Los menús eran otra forma de interactuar dentro de un software y por medio del apuntador pues yo interactuaba con ellos. Teclado lo utilizaba para digitar, ¿cierto? En Word o en algo así por el estilo, pero el método principal de interacción era el mouse. Eso implicó diseñar todo eso, como les digo, en menús, iconos y demás. Y lo hemos usado por muchísimos años, todavía lo usamos. Ahora llegamos a NUI, que significa Natural User Interface, donde ya no solamente tenemos esos mecanismos un poco difíciles, puede que para muchos que nacieron en estos, desde el 90 en adelante no haya sido difícil interactuar, pues si usted coge a su abuelito para que intente interactuar, verá que él es muy difícil lograr interactuar con un mouse.
Por ejemplo, pronto el teclado me parece que sí es un poco más natural. Entonces se piensan en métodos más naturales de interacción, naturales desde el punto de vista de cómo interactuamos los humanos con otros humanos y cómo podemos trasladar eso, o con otros objetos del mundo real, cómo podemos trasladar eso a la forma de interactuar con una máquina. Entonces ahí nace NUI, por ejemplo, en donde yo en vez de utilizar un intermediario como el mouse o un apuntador, para un objeto en pantalla y yo lo puedo tocar directamente y lo puedo trasladar, lo puedo rotar. Se vuelve mucho más natural porque así es cuando yo tengo una hoja aquí sobre la mesa y la puedo mover con mis manos. Lo mismo sería con un objeto en pantalla, lo podría mover. Y hay otros mecanismos de interacción humano-computador como el reconocimiento de voz para yo darle comandos o órdenes, u otros más avanzados de técnicas de inteligencia artificial como el Natural Language Processing o el procesamiento del lenguaje natural. O en estos momentos, una cosa es que usted reconozca un comando y otra cosa es que usted entienda lo que estoy hablando. Eso es algo mucho más complejo. Y poder programar máquinas que entiendan lo que estoy hablando, la semántica, no la sintaxis o una orden, sino entre lo que hablo, qué es lo que quise decir, que puedan interpretar lo que yo deseo hacer, hacia donde nos lleva NUI. Y también, por ejemplo, con Kinect, interfaces sin toque o touchless, donde yo no tengo que tocar la pantalla ni nada, sino que hago gesturas a distancia y que él sea capaz de interpretarlo. En eso estamos. En eso va a resumir toda esta historia que está aquí. ¿Ok? Para no demorarnos mucho en ello, como les digo, en mi blog o en ese post pues pueden encontrar un poco más de esto. En realidad aquí era más para hablarles un poco de eso. Entonces en Touch ya trabajamos otro tipo de metáforas. Ahorita les decía que en GUI estaba el Windows, Icons, menús and pointers. Y en un Touch y en un Touchless, como en el Kinect, vamos a trabajar otro tipo de metáforas que se llama OGON, que es Objects, Containers, Gestures and Manipulation. Aquí en el slide tenemos dos, que es la gestura. Los objects pues son objetos que están ahí, que son visuales y que yo los puedo tocar, a los cuales yo les puedo aplicar gesturas, ¿cierto? Esos objetos pueden interactuar solamente en un contexto, o sea, solamente en la parte izquierda, solamente en la parte derecha. Para eso los meto en unos contenedores o containers. Por eso es object, containers, puedo mover todo un container inclusive, gesturas y manipulaciones. Las gesturas es digamos, por ejemplo, hacer un sweep, que es mover de izquierda a derecha o arriba a abajo. Un pinch, que es para hacer crecer o disminuir una imagen. Seguramente ustedes ya lo han hecho antes. La manipulación, pues es toda alteración que yo le quisiera hacer a esos objetos. Y todo eso entonces ya entra como nuevas metáforas de interacción. Seguramente crearemos más, ya no es clic sino tab. Arrastrar y soltar se vuelve algo más natural, ¿cierto? Que es una manipulación, no como antes en GUI, que yo le daba clic derecho cortar, luego copiar en otro lugar, o también estaba para poder ubicar con mi mouse, lo tocaba y lo podía mover. En ciertos entornos lo podía hacer, ¿cierto? Para eso requería cierta programación o la interfaz pues ser diseñada para eso. Ahí entonces es que yo pueda tener una interacción directa, ojalá que no solamente soporte un dedo, aunque con GUI pues solamente debemos un apuntador del mouse, existen otras cosas como los multipoint, el SDK de multipoint, para tener varios mouse a la vez. No dispositivos, porque yo aquí puedo conectar otro mouse con pero solamente estaría moviendo un único apuntador, me refiero a utilizar varios apuntadores. Ahora, pues como necesito hacer pinch, o hacer rotaciones de los objetos, pues estas interfaces requerirán multitouch. Entonces hoy la mayoría están ahí multi-user. Al inicio de los computadores lo que lograron es que las personas quedáramos muy más o menos. De esta forma entonces, pues los computadores la idea es que no se vuelvan como se volvieron, ¿cierto? Una sola persona puede interactuar, dos a veces se vuelve muy difícil. Entonces ahora pensamos en interfaces un poco o dispositivos más grandes donde varias personas pueden interactuar a la vez y por eso necesitamos también dispositivos multitouch que sean capaces de soportar por ejemplo 10 puntos. Usted tiene una mano con 5 dedos o 2 manos, entonces dos personas podrían mover todos. Bueno, en realidad yo creería que con 2 dedos es suficiente.
pero la idea es que varias personas puedan interactuar y que los dispositivos también interactúen entre ellos. Digamos que hacia allá vamos. Vamos rápido entonces por aquí. Existen pues generalmente hoy diferentes modos de interactuar, ya por el teclado, por el mouse, sea por el lápiz, sea por interfaces que solamente soporten un punto o multipunto. Vamos entonces, yo creería que con esta podemos terminar ahí. Bueno, ya hoy entonces pues tenemos a nuestro amigo el Kinect como un dispositivo que nos puede ayudar a esas interfaces touchless. Kinect es un sensor de profundidad en el cual, pues, a base de eso que él detecta de qué queda más lejos o qué queda menos lejos, es capaz de identificar formas, no colores, aunque con una cámara RGB se podría también identificar formas por los colores, que es lo que hace una RGB. En este se forman más por su distancia, entonces varios punticos se van a armar en una misma distancia y formarán algo. Generalmente eso nos sirve para entender la forma de una persona. Con el color no, porque usted podría utilizar una camisa de un color, otro color y así por el estilo, entonces programar así por colores hubiera sido muy complicado. En cambio por distancia, ¿cierto? Que yo pueda saber todos estos punticos forman un humano, se utilizan técnicas de aprendizaje de máquina para poderle decir, hey, eso es un humano, o esto no es un humano. A partir de eso, pues el Kinect de saber de un humano puede identificar qué es un brazo, dónde estuvo y dónde está para poder determinar gesturas, como por ejemplo hacer un barrido, ¿cierto? Y ahora lo utilizamos mucho. Entonces, debatir el futuro del toque, del touchless, pues eso ya está aquí. Y lo más interesante es que empecemos a crear, o que por lo menos conozcamos que existe ello y que ustedes desde su motivación, desde lo que les pique, ¿cierto? Unos serán ingenieros, otros tecnólogos, pero siempre lo que nos motiva es crear cosas, en este caso crear software o crear soluciones. Bill Buxton, un investigador pues muy importante en estos campos de la interacción humano-computador, hablaba de que los grandes cambios de la tecnología en realidad no están entre el software y el hardware, ellos se están volviendo cada vez más rápidos y más baratos, pero los cambios ahora en tecnología se dan es mucho para saber quién está haciendo qué, que la máquina sea capaz de saber quién está haciendo qué, dónde, con quién, cómo y por cuánto tiempo. Entonces eso ahora nos tiene preocupados ahora los creadores de tecnología. Bien, vamos entonces a pasar rápidamente a otro de los puntos que quiero mencionar rápidamente sobre el por qué estamos cambiando. Bueno, que ya se los mencioné de todas formas. Entonces un gran salto es por los dispositivos, los mecanismos como estamos interactuando con la máquina. Bien, continuamos, disculpan la interrupción. Entonces, uno de los mecanismos es la forma en cómo interactuamos cambió. Eso hizo que las interfaces gráficas tendrían que ser diferentes. Que ese fue un error que tuvo Microsoft en su inicio. Con XP, existe Tablet Edition, XP Tablet Edition hace mucho tiempo y existían los dispositivos móviles también con capacidad de soportar touch hace mucho tiempo, mucho antes de que la gente creyera que solamente existía, porque mucha gente cree que solamente llegó con Apple. Otras personas lo habían hecho, pero las interfaces gráficas no se ajustaban mucho. Entonces yo tenía un tablet, un XP, que estaba diseñado para interactuar con mouse y teclado. Cuando le ponía un tablet Edition, pues se volvía como muy complicado yo darle cerrar una aplicación con el dedo. Entonces tendría que tener un dedo muy delgadito y pues generalmente eso no sucede. Pues ya hay ciertos, así sea un niño, no importa, no le da, el apuntador es mucho más chiquitico que un dedo. Eso fue uno de los errores desde el punto de vista del diseño de la interfaz, teniendo en cuenta la interacción humano-computador. ¿Cómo empezamos a crear hoy ese tipo de aplicativos? Claro, necesitamos nuevo software. Entonces ahora, bueno, obviamente podíamos crear aplicaciones ya en dispositivos, en un iOS, en un Android, en un Windows Phone, antes pues lo que era un Windows CE, Windows Mobile. También en una tablet PC Edition podía crear software que fuese capaz de soportar touch, pero eso ha venido cambiando y nos ha hecho la vida más fácil porque antes era más complicado programar esos eventos.
Entonces ahora Windows 8, desde que nace Windows 8, como un sistema operativo totalmente rediseñado para que soporte interfaces táctiles, porque los anteriores no estaban totalmente diseñados para eso. Y obviamente pues se crea un nuevo modelo, ¿cierto? Para esas aplicaciones modernas, que les expliqué ahorita que era una aplicación moderna, necesitamos de nuevas herramientas o nueva tecnología. Antes salen nuevos frameworks para el .NET en este caso, y para programar bien con los frameworks, pues obviamente desde Visual Studio 2012 lo podemos hacer. Si usted es estudiante, pues puede tener acceso a Dream Spark, es un programa que tiene Microsoft para que usted descargue software gratuito, ¿cierto? Microsoft busca beneficiar o dar herramientas para que los estudiantes puedan empezar a crear este tipo de herramientas, de software, perdón. Entonces con Visual Studio 2012 en adelante se puede hacer. En este caso nosotros Visual Studio 2012 y Windows 8 podrán crear la primera generación, llamémoslo así, de aplicaciones modernas que se instalen en un equipo de escritorio, porque antes las aplicaciones modernas solo las teníamos en smartphones o en tablets, pero lo que hizo Microsoft es decir, no, aplicaciones de escritorio también vamos a tener aplicaciones modernas, y que se vuelve el primer fabricante que crea un sistema operativo de escritorio que pueda aprovechar las aplicaciones modernas, porque es que todos vamos para allá. Entonces, Windows 8 y 2012 le permiten crear esa primera generación, y Windows 8.1, Visual Studio 2013, es como una segunda generación, por llamarlo así, o la generación de Store Apps con unas capacidades un poquito más fuertes para poder crear aplicativos. Entonces, lo mejor hoy sería utilizar Visual Studio 2013 y Windows 8.1. Y todo eso lo pueden descargar, y hay un software que se llama Expression Blend que les va a permitir trabajar la interfaz gráfica de una forma más rápida, ¿cierto? Es como si fuera un Photoshop, un Corel, pero para crear aplicaciones y no imágenes, por ejemplo. Muy bien, pasemos rápido. Entonces por aquí también, ya les había hablado del Kinect. La idea entonces es que aprovechando que, por ejemplo, Windows 7 al 2012, según IDC, 690 millones de usuarios legales que usaban Windows 7, 345 millones Android, 196 millones iOS y 32 millones pues, otros software, entre ellos están otras versiones de Windows inclusive. Hoy ese número ha ampliado un poquito más, ¿cierto? Estamos a puertas de llegar a 2015, pero recuerden que esto es solo legal. No sé cuántos de ustedes que estén viendo este video, que estén aquí en estos momentos, pues tendrán el Windows 7 legal. En realidad esto aumenta muchísimo más los usuarios. Eso indica lo que les decía ahorita, que su aplicativo, si la montamos en un Store App, que son el modelo de aplicaciones modernas, podrá llegar a muchos usuarios. Otra de las cosas que están pasando en el mundo es que no solamente, ¿cierto? Pudiéramos crear un aplicativo que se instale solamente aquí en Windows, en un desktop, sino que ese mismo aplicativo pudiera funcionar en un teléfono móvil, un smartphone, o que pudiera funcionar en una tablet más chiquita, o en un televisor con interfaz touch. Eso es lo que llamamos de múltiples form factors, ¿cierto? Hay muchos tipos de dispositivos, cada uno con sus resoluciones, unos high definition, otros no, otros en una resolución high definition más alta que la otra, pero la idea es que nuestro aplicativo se pueda ejecutar muy bien sin importar la resolución, un elemento importante, que ejecute allá también, que es móvil, ¿cierto? Que yo no me tengo que quedar sentado en un solo lugar, sino que ese dispositivo me lo pueda llevar a diferentes lugares. Y que la conectividad sea, obviamente, pues también que yo pueda caminar, ¿cierto? Y de manera inalámbrica poder interactuar. Eso es lo que llamamos también dentro de movilidad, porque una cosa es, pues, movilidad, que yo me vaya con un equipo de un lugar a otro y lo pueda conectar allá, y otra cosa es que en todo momento en esa movilidad yo tengo conectividad. Entonces todo eso son las cosas que están cambiando, ¿cierto? Y Windows entonces se tenía que reimaginar para ello, para que pudiese funcionar en cualquier dispositivo. Esa es la idea. Más adelante hablaremos de una estrategia que se llama One Windows, donde la idea es que se pueda tener un único Windows y sus aplicaciones se ejecuten, sean Windows con la misma, no le toque rediseñarle y demás. Algún día llegaremos a eso. Lo mismo pasa con las redes, se llama convergencia de redes, que todas las redes puedan converger.
la telefonía, los datos que ya convergen, el video, y de esta forma pues yo pueda tener la televisión que se ejecuta aquí, normalmente en un televisor, luego la puedo pasar a un smartphone o a un televisor, o una llamada que generalmente la tengo aquí en mi teléfono, pues la puedo pasar a un computador automáticamente pasar, ¿cierto? Porque ellos dos se hablan de manera transparente, o después paso esa llamada al televisor, por ejemplo. En unos años pues estaremos en algo similar a ello. Muy bien, vamos entonces rápido acá. Obviamente este nuevo diseño nos hace un cambio y es que no hay más menús. Ahorita les decía que GUI traía los Windows Icon Menús and Pointers, y esos menús ahora tienen que cambiar para algo que sea más usable con mis dedos. O en este caso si es touchless a distancia, que yo pueda tener una representación de mi mano y fácilmente pues pueda interactuar con él como lo hace Xbox. Entonces salen lo que se llaman las app bar, como un mecanismo para ofrecer más opciones o ejecuciones o acciones dentro de una app. No vamos a llenar entonces eso de botones del aplicativo. Estos son apps que pueden aparecer o desaparecer, o si usted quiere pues siempre pueden permanecer, y más o menos sería este diseño de las mismas, que pueden estar al fondo como está ahí, pueden estar apiladas como también la podemos ver ahí, pueden estar a la derecha o pueden estar a la izquierda, pueden estar arriba, pueden permanecer siempre o pueden aparecer temporalmente con una gestura o poniendo el mouse en algún lugar, funcionando en una forma de flyout. Esto es una interfaz entonces que hubiéramos tenido antes orientada a mouse y seguramente funciona muy bien. Si la mejoramos mucho, pues cambiamos un poquito algunos tonos de colores para que resalten más. Resaltamos el contenido, nos dicen los manuales de usabilidad. Resalte el contenido, ¿cierto? Y las acciones, póngale también otra forma de resalte. ¿Sí? Entonces el cambio de colores aquí hace que usted se pueda enfocar y diferenciar el contenido y los elementos de acción, por ejemplo. Y usted lo hace muy bacano, sigue siendo orientado al mouse. Pero cuando ya pasamos a este tipo de modelos, nos obliga a nosotros a hacer uso más formal de los bosquejos de la aplicación. Seguramente no todo el mundo cuando crea un aplicativo hacía bosquejos, sino que arrastraba, otros eran más formales y se hacían bosquejos. Pero ahora este modelo nuevo de interfaces modernas sí nos obliga a crear bosquejos, o que llaman sketch, o mockups, o wireframes para web. Cualquiera de esos nombres es utilizable en el momento de diseñar UX o User Experience. El User Experience pues, se va a basar más en esa interfaz gráfica, y la interacción humano-computador es más cómo interactúo yo con la máquina. Pero esa interacción humano-computador se tiene que reflejar en una nueva interfaz, que ese es el error que había antes. Seguramente después de ese diseño usted tenía algo como esto. ¿Sí o qué? Interesante. Y muchos aplicativos entonces cambian, y si usted pudiera instalar Windows 8, 8.1 o la 8.1, y verá que muchos software pues se basan en eso. Uno de ellos es que desaparece el Chrome de atrás. Entonces Content before Chrome, ¿cierto? No hay, se desaparecen pues como otro tipo de acciones o cosas que usted podía ver por detrás, la ventana de Windows, el minimizar, maximizar, el cerrar. Y prácticamente todo el contenido es con lo que yo estoy focalizado en este momento, por eso ocupa toda la pantalla. Y desaparece como esa barrita de menú, perdón, de menú no, de interacción, pues de minimizar, maximizar y cerrar la barrita de Windows, aunque puede que vuelva y aparezca. Que algunos pues están muy acostumbrados a eso, o como no todo el mundo tiene touch, pues tiene mouse, pues es más fácil con el mouse hacer eso. De ahí que Windows está diseñado para que funcione con mouse, con teclado y con touch, que lo hace más difícil diseñar un sistema así, pero creo que han hecho pues un buen trabajo y ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Obviamente pues como les decía, esto implica un nuevo lenguaje. Tab es lo que llamaríamos un clic antes, swipe, rotar. Entonces vienen nuevos paradigmas de interacción. Muy bien. Vamos entonces a seguir avanzando. ¿Moderna o no moderna? Esa sería pues como la cuestión o algo que usted debería de definir o decidir ya. ¿Moderno por qué sí? Pues no, no tanto.
seguramente, pues, usted deberá tomar una decisión en el cual, pues, usted decidirá, bueno, debería empezar a hacer aplicaciones móviles porque el aplicativo que quiero crear, la empresa que quiero montar, es móvil, ¿cierto? Es algo nuevo, debería de pegarse de una vez a los paradigmas actuales de movilidad, de mobile first, cloud first, eh, interacción touchless, reconocimiento de voz y demás. Son elementos que usted debería tener en cuenta para desarrollar una aplicación moderna. Vamos hacia allá, ¿cierto? Seguramente ese no sea una decisión de peso para mudarme y crear aplicaciones modernas. Algunos lo considerarán que no es, otros consideran que sí es. Pero el mundo va a que todos los aplicativos es todo hablar y yo no debería tener un software aquí, otro software allá, sino que ese mismo software podría ser ubicuo, podría estar en muchos dispositivos y lo llevo siempre conmigo y lo pongo donde mejor. Pues en este caso, si yo estoy con ustedes, pues no será bueno hacerlo aquí, sino desplegarlo en un televisor, por ejemplo. Por la idea es que las aplicaciones se vuelvan ubicuas. Y todo eso nos va a trasladar, así como algún día todos los aplicativos fueron en línea de comandos, luego fueron trasladados a GUI y hoy vemos todos los software, o en una gran mayoría, porque hay otros softwares que siguen siendo de console application, GUI, NUI, todos nos vamos a mover ahí y por eso hoy en día vemos que como mínimo ya muchos dispositivos ya vienen con, se va a comprar un tablet hoy nuevo y ya soporta touch. Y eso lo vamos a tener ahí, es algo que usted debe tener en cuenta. Seguramente para elementos más empresariales, pues tomará un poquito más de tiempo ciertas acciones, porque supone que ahí tenemos usuarios más avanzados y que sí saben usar muy bien el mouse y el teclado. Y bueno, habrán muchas consideraciones a tomar. Pero yo sí los invitaría a que hagamos ese salto ya. Si somos estudiantes, pues qué más que aprovechar entonces eso y no aprender. Obviamente no desechar aquello que seguramente en el medio seguirá siendo usado por unos años más, pero no nos podemos obviar lo que se viene adelante. Para eso entonces usted tendrá que tener en cuenta ciertos fundamentos de diseño de experiencia de usuario, en el cual usted tiene que tener en cuenta las personas que van a interactuar con él, el producto en sí y qué servicio va a ofrecer ese producto. Entonces, para eso usted hará una investigación de cuáles son los potenciales usuarios que van a utilizar ese aplicativo. Usted comienza a crear historias. Bueno, el usuario va a hacer esto cuando esté sentado, cuando esté viendo un partido, cuando esté haciendo tanto. ¿Qué haría él con el aplicativo? En una empresa, cuando esté exponiendo, cuando esté haciendo otra ejecución de hablar con una persona en estos momentos en equipo, estamos haciendo un trabajo colaborativo. ¿Cómo usaría entonces el software empresarial cuando estamos en trabajo colaborativo? ¿Cómo lo hará individual? ¿Cómo lo hará hablando por teléfono? ¿Cierto? Usted comienza a crear ese tipo de historias. Comienza a dibujar entonces cada historia, cómo podría ser la mejor interfaz gráfica. Comienza a hacer sketch y comienza a crear pues prototipos y a hacer pruebas. ¿Cierto? En el primer proceso de investigación usted comienza a hacer focus groups, vuélvase usted mismo un usuario. Focus groups es estar mirando qué hacen, ¿cierto? Ponga a la gente a hacer esa actividad, comience a mirarlos. Si usted tiene una especie de prototipo, ya una propuesta, póngalos a interactuar con esa propuesta. Como por ejemplo, ya les voy a mostrar ahorita una imagencita de eso. Imaginarnos en que es muy buena nuestro aplicativo. En esto es donde nosotros vamos creando nuestro storyboard, en esto, ¿cierto? ¿Qué gente lo puede usar? Un entrenador. ¿En dónde puede estar? Bueno, ahí en medio del partido, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a estar haciendo? Pues está observando el juego. ¿Qué podrá hacer mientras que observa el juego en el aplicativo? Podrá ver scores, cómo van los otros equipos de fútbol, cómo van, ¿cierto? Cómo van las anotaciones, ¿cierto? La tabla de anotaciones. Un estudiante, ¿cierto? ¿Cómo va a utilizar ese aplicativo? Bueno, él debería estar desconcentrado en la clase y no viendo cómo va el partido. Pero bueno, supongamos que está en clase y está escuchando, ¿cierto? Está sintiendo como ustedes, pero ¿qué podría hacer con el aplicativo de deportes que estoy diseñando? Y así por el estilo, comienzo a diseñar.
Luego la lluvia de ideas de cómo podría ser esos diseños, comenzamos a hacer dibujitos de cómo podría ser nuestro aplicativo, cómo interactuarían, ¿cierto? ¿Cómo sería la navegabilidad? Entonces, primero voy de esta página, luego muevo a otro, cuando busco una película aparece esto y comienzo a hacer una especie de mapa de navegación. Diseño mi interfaz, como se los he dicho en un momento. Usted podría hacer una interfaz a punta de cartulina como esto y poner a los usuarios a interactuar, como por ejemplo cuando alguien creó el Office, pudo haber hecho esto, ¿cierto? Con los ribbons que cambiaron desde el Office 2007, ya no se utilizaba el menú convencional que era tipo menú vertical y con una profundidad muy larga, ¿cierto? Y algunos estudios decían, ese menús de profundidad no son buenos para interactuar, a veces la gente no utiliza todas las acciones, se pierden ahí. Entonces decidieron, ¿cierto? Con ese tipo de investigación llegaron a la idea de que era lo mejor un ribbon, ¿cierto? Una cinta. Y yo pudiera entonces decirle a un usuario, interactuar, ¿quieres ir al inicio? Presiona aquí y le muevo la cartulina, ¿cierto? Esas son formas de yo ver cómo los usuarios van avanzando. Hay software mucho más específico para poder hacer diseños. Dentro de Microsoft existe algo que se llama Expression Blend y dentro de Blend hay algo que llaman el Sketch Club y ahí lo pueden hacer. Hay otro muy popular que se llama, se me olvidó el nombre, para hacer mockups. Eh, no puede ser, se me olvidó. Ah, lo lamento. Lo olvidé, pero es muy popular para hacer mockups. Ustedes pueden buscar software para hacer mockups y empieza a aparecer el nombre. En este momento se me pasa el nombre de ellos y ustedes lo podrían utilizar para poder crear sus diseños de interfaz. Ya todo esto pues lo hablé ahorita, ahora vámonos rápidamente a conocer un poco la forma de construir esos aplicativos. Entonces para ello voy a compartir mi pantalla. Muy bien, muchos de los que pudieran estar viendo este video o de ustedes pues, considerarán que tienen dificultades de programación y hoy en día pues hay un movimiento en el que dice que todo el mundo debería saber programar. Les he contado que por ejemplo en la última Imagine Cup, torneo para estudiantes o apasionados por la tecnología, dos personas, una muchacha y un pelado que estudian medicina, se ganaron $50.000 simplemente porque crearon un aplicativo que permitiera por medio de un mouse acercar, un mouse por medio de un smartphone, pudiera acercarlo y tomar una foto o en video, poder observar si una persona tenía anemia o no. Pero eran médicos, no eran ingenieros de software, no estudian tecnología de desarrollo de software, nada, porque es que hoy todo el mundo puede programar. Y para Latinoamérica, Microsoft ha lanzado una convocatoria o una especie de mecanismo que se llama Yo Puedo Programar, lo pueden encontrar por ese hashtag en el Twitter, por ejemplo, o pueden ingresar a www.yopuedoprogramar.com y ahí podrán encontrar dos tipos de curso. Uno, que es más o menos de una hora, en code.org, en el cual es muy básico, es como jueguitos, si le van enseñando el ciclo if, bueno, cuáles son las estructuras de control selectivas, qué es una estructura de control repetitiva y las que hay, qué es lo que se almacena y cómo se almacena, qué es una variable, qué es una constante, cosas que le pueden ser muy útil a una persona que de pronto sienta que tiene dificultades en programación o que apenas va a introducirse y es odontólogo, es médico, es ingeniero civil, es ingeniero de telecomunicaciones, es otra cosa diferente en el desarrollo de software, pues entonces aquí lo puede encontrar. Code.org es una iniciativa mundial para que todo el mundo aprenda a programar. Y Microsoft también creó, ¿cierto? Dentro de Microsoft Virtual Academy, ustedes le dan clic, si tiene un poquito más de tiempo, si no dura una hora, se demoraría un poquito más, pero aprenderías mucho más. Le pueden dar clic aquí y te va a llevar a este curso básico en el cual en Microsoft Virtual Academy, en el cual te puedes autenticar y vas a empezar a hacer unos modulitos muy gráficos, muy buenos, donde te van a enseñar a programar. Te los invito por si alguno de ustedes apenas se está introduciendo o tiene dificultades con la programación, este es el momento entonces para que puedas desatrasarte.
Muy bien. Entonces vamos aquí y voy a crear entonces un nuevo aplicativo. Para eso voy a utilizar Visual Studio 2013 y tengo aquí Windows 8.1, donde podemos ver aplicativos modernos, como por ejemplo este de Netflix. Bueno, obviamente en este caso no estoy usando una interfaz touch, pero noten que soporta cualquier tipo de interacción. Es una forma de organizar la información como lo hacen los de Netflix. Lo mismo el email cambia un poco. Noten entonces el content before Chrome. El contenido le damos mayor prioridad en la pantalla. Y ya hay otro tipo, ¿cierto? Aquí aparece el minimizar y el maximizar cuando aparezcamos ahí, y así por el estilo. Y ustedes podrían, como les decía ahora, poder navegar en los aplicativos que tiene por defecto Windows 8 para usar. Voy a crear un nuevo proyecto y estoy utilizando entonces Visual Studio 2003. Pueden utilizar la Professional, Premium, Ultimate, la versión que deseen o la versión gratuita que la pueden encontrar, por ejemplo. Entonces, Visual Studio Express Edition. Entonces digito esto y automáticamente pues me sale el link para descargar Visual Studio Express. Y para crear aplicaciones modernas, si está utilizando las versiones Express, que son versiones gratuitas y que usted las puede usar inclusive para vender software, tiene licencia para ello. Aquí está Visual Studio Express for Windows, sería pues la que ustedes descargarían para poder crear aplicaciones Windows Store App, ya sea para Windows 8.1 o Windows Phone 8.1. Estoy haciendo una gestura aquí, pero bueno. Entonces ahí la pueden descargar totalmente gratuita. Entonces voy a crear un nuevo proyecto, vamos a hacer uno a la mundo. En este caso voy a hacer mi primer proyecto en C#. Selecciono Windows Store Apps. Cuando seleccionamos Windows Store Apps, hoy podemos hacer aplicaciones universales, es decir, un diseño de un aplicativo, pero que va a funcionar en Windows Phone y en Windows 8, ¿cierto? En un smartphone y en una tablet, o en una tablet PC. Se pueden crear. O no con el mecanismo que nosotros quisiéramos que se ejecutara todo, pero nos crea un modelo más o menos para crear un aplicativo y sin mucho esfuerzo para tenerlo. Hay ciertas partes que van a ser compartidas, otras específicas para teléfono y otras para el 8. Para este ejemplo voy a seleccionar en Windows Store Apps solamente las Windows Apps. Voy a hacer para Phone en este momento. Y vamos a seleccionar una aplicación en blanco. Y este lo voy a llamar Hello World, ¿cierto? Hello World Sharp, por ejemplo. ¿Saben? Vamos a crear. Seguramente algunos de ustedes antes de iniciar les pedirá que se autentiquen para crearles que una licencia, yo no sé qué, usted se autentica y él se lo hace sin problema. Entonces aquí para los que están más familiarizados con C#, pues nada, ¿qué creó él? Una solución con un proyecto donde tenemos igual la ventanita o el elemento pues para propiedades, para agregar referencias que son librerías que nos van a ayudar a hacer elementos pues más potentes. Muy bien, perdón la interrupción. Luego vamos a referencias donde yo puedo invocar librerías, lo que me van a ayudar a hacer algo más, por ejemplo, agregar el Kinect, un Bean Speech o alguna cosa que usted necesite, pues siempre usted sabe que lo agrega por acá. Nuestra página más importante o el documento inicial va a ser el mainpage.saml, que ya lo trae por defecto, trae unos códigos por defecto que no vamos a mover. De hecho voy a cerrar esta app.saml.cs, voy a ejecutar para que podamos ver entonces que él ya me creó una especie de ambiente para aplicación moderna. Ya viene con unas imagencitas que parecieran mostrar que lo que buscan es una imagen, pero lo que busca mostrar es que no hay imagen. Aquí está el aplicativo, está en pantalla negro, ¿cierto? Que no hemos hecho nada. Entonces voy a cerrar y vamos a empezar a diseñar. Entonces vengo al mainpage.saml. Obviamente esto es algo más introductorio, este módulo del por qué deberíamos de crear aplicaciones modernas. Esto es una invitación
y cómo crear, en este caso lo voy a hacer con Hola Mundo. Entonces tengo aquí como una barra, una ventana de herramientas donde tengo todos los controles que puedo usar. Y para aquellos que vienen de Windows Forms, pues verán que es muy sencillo porque es muy similar, como por ejemplo yo crear mi interfaz. Para eso voy a crear algo aquí que se llama un text block, que reemplazaría lo que antes era un label, ¿cierto? Ya hoy no se suele utilizar mucho este label, sino los text block. Les agrego un text block, arrastro y suelto como pueden ver. Obviamente está el text box, para que es un control que va a permitir al usuario digitar algo. El text block es más para que el usuario pueda, un mensaje que le queramos poner ahí. Y el button, que va a ser el de interacción. Entonces también lo arrastro y lo coloco acá. Y voy a arrastrar otro text block, que es donde voy a poner un mensajito. Este text block, que lo voy a poner un poco más grande. Igual, para los que vienen de Windows Forms, pues tengo la ventana de propiedades donde puedo mover todas las propiedades como ustedes están acostumbrados. Para aquellos que ya tienen un conocimiento previo con SAML, ya sea por su experiencia en WPF o en Silverlight, o los que venían de HTML y están utilizando SAML, bueno, se me olvidó decir que estas aplicaciones modernas se pueden crear con XAML la interfaz o con HTML5, ¿cierto? En HTML5 utilizarían JavaScript como lenguaje de programación imperativa, y aquí en las XAML como lenguaje de programación imperativa pues tenemos C#, tenemos a Visual Basic y tenemos a C++, que antes en la SAML no era tan fácil vincular a C++ con la SAML en WPF o en Silverlight, pero como hacia allá vamos, pues entonces Microsoft logró que C++ se pudiera utilizar también con SAML. Eso es una seña de hacia dónde vamos. Muy bien, entonces aquí yo, si alguien viene, ¿cierto? Alguien viene de de Windows Forms, pues viene aquí, por ejemplo, y busca la propiedad text de este señor. En vez de que diga text block, lo va a poner, ingrese su nombre. Ingrese su nombre, puntos, perdón, esto es para poder modificar entonces aquí lo que se ve. Vamos a ampliar esto un poco más, 100%. Vamos a ver un poco mejor. Y puedo entonces hacer esos cambios. Voy a decirle entonces que el size, por ejemplo, entonces hay un buscador en Visual Studio 2013 muy interesante. Le decimos aquí que por favor tenga un tamaño de 20, por ejemplo, un poquitico más grande. ¿Ok? Muy bien, ahora me voy para el text box y puedo hacer exactamente lo mismo, ponerle un nombre. En este caso se va a llamar nombre text box, por ejemplo, y puedo buscar también la propiedad text. Propiedad text. No la veo. Text. Aquí está. Y que no se vea nada. Vamos a ampliar esto que quede un poquito más ancho. El button, para los de SAML, pues nada, vengo mejor y puede ser más rápido aquí en el button. Poner en el content que diga presióname, por ejemplo. Y le ponemos un nombre a él. Y este va a ser presióname button, por ejemplo. Y a este text block puedo hacerle exactamente lo mismo que hice con el otro, pero lo voy a hacer por código SAML, y le voy a agregar el font size y le voy a decir que sea de 30 y listo, por ejemplo. Obviamente pongámosle un nombre a este control porque lo va a necesitar por programación y es necesario pues ponerle nombre cuando lo vamos a utilizar en programación, y lo vamos a llamar mensaje text block. Muy bien, eso lo puedo hacer. Voy a programar el evento click, que es que cuando presionen clic aquí en presióname, vamos a verificar que si ingresaron un nombre, imprimo mensaje hola mundo, el nombre de esa persona. Si no llenaron nada, pues no va a hacer nada, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Para el evento click, pues muchos en Windows Forms pues le darán doble clic a esto y automáticamente te pondrá el evento click. O otra forma de hacerlo es, por ejemplo aquí, yo escribir click igual
y aquí le digo que quiero un nuevo event handler, le digo clic derecho, ir a definición y ahí lo tengo, ¿cierto? Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es chequear que nombre textbox, ¿cierto? Que si no está vacío, entonces le pongo aquí, yo amplío un poco esta pantalla para que sea más visible. Si no, string.isNull_empty, el nombre textbox.text, es decir, ese campo donde el usuario llena, la propiedad text no está vacía, pues entonces proceda a, por ejemplo, yo aquí quisiera crear una variable, esto lo voy a hacer para efectos de ahorita mostrar algo en C++, voy a crear una variable string llamada nombre, generalmente para que sea utilizable en todos los métodos, la creo aquí en este lugar, se puede crear aquí, ¿cierto? Por fuera de los métodos, porque si la creamos dentro de un método, solamente va a ser visible dentro de ese método. Pero para que sea visible dentro de toda la clase, dado que esto está totalmente full orientado a objetos, pues generalmente lo pongo aquí, un atributo interno, así se le llama. Entonces aquí le voy a decir a nombre que por favor sea igual a lo que el usuario digitó. ¿Sí o qué? Y luego le vamos a decir a mensaje textblock.text que sea igual a hola mundo. De hecho vamos a utilizarlo aquí con un string.concat que concatene a hola mundo, coma espacio y después cierro comillas y después coloco el otro parámetro que quiero concatenar. Aquí voy a concatenar dos cosas, hola mundo más lo que diga el nombre. Vamos a ejecutar este maravilloso software. Entonces aquí aparece ingrese su nombre, voy a ingresar Edwin. Si no, presióname y aparece hola mundo Edwin. ¿Cierto? Cuando presionaran clic se ejecutó hecho. ¿Esto dónde lo hicimos? Lo hicimos entonces aquí en el mainpage.saml. Ya obviamente usted puede tener varias páginas y hacer navegación entre las páginas. Que para ello, como les decía, hay mucho contenido en Microsoft Virtual Academy donde podemos hacer una programación más, ¿cierto? Ver más cosas de esto. Más adelante vamos a sacar unos videos con respecto a ello. Y aquí, pues nada, programé esto de manera sencilla, como pudieron ver. Obviamente pues los software que ustedes harán serán mucho más elaborados, pero es para que ustedes vean que es así de fácil crear una aplicación moderna. Los que ya saben de aplicaciones o de trabajo con SAML, saben que pueden trabajar con diferentes contenedores y generalmente uno no suele arrastrar y soltar, que no es pues, como lo más ideal para diseñar una interfaz, sino trabajar con contenedores, los stack panel, los grid, crearle columnas y filas a los grid, utilizar los viewbox cuando sean los viewbox y demás. Para aquellos que deseen saber un poquito más sobre eso, pueden ingresar de nuevo a mi blog y hay un post. Yo me voy a ir al post global, bueno, aquí mismo, dice Nui Series Aprendiendo SAML parte 1. Un compañero también estuvo en Partner, yo soy un Microsoft Student Partners, les decía que también soy Magister en Ingeniería. Pero aquí un compañero pues generó unos videos que les pueden ayudar mucho, ¿cierto? Hay unos videos de introducción a SAML aquí, en Casa de Herrero, Cuchillo de SAML, la primera parte, hay dos partes. En mi blog pueden navegar y pueden encontrar las demás partes de ello. Hay un video en el que inclusive se les enseña a usar expresión blend para que vayan allá y lo vean. Y pues hace una introducción a SAML. Y aquí yo también publiqué dos diapositivas que les va a servir mucho para conocer más de SAML. O sea que los invito para que naveguemos allá. En mi blog se encuentra, en este caso en Nui Series Aprendiendo SAML parte 1, van a encontrar la parte 1 de esa sesión de video y también las dos PPTs con información de XAML. Muy bien. Entonces aquí ahora voy a hacer otro aplicativo como para finalizar esta parte de introducción, pues lo voy a hacer en C++ por si alguno de ustedes viene de C++. Yo me he ido también migrando a C++ por cuestiones de hacer software con
un rendimiento superior, ¿cierto? En este caso, porque yo hago ciertos trabajos con Kinect y con ciertas cosas de visión por computador que necesito mayor rendimiento, te lo necesito ahí. Hoy, ¿cierto? Antes pensábamos en las Store Apps como cosas más livianas, pero hoy puedo hacer software muy potente en Store Apps. Obviamente, pues no va a ser en una tablet común y corriente, va a ser en una tablet PC, seguramente. Y hoy, por ejemplo, Kinect versión 2 ya viene con librerías para que se pueda incluir directamente ahí el uso del Kinect sin tener que ir a hacer engendros raros. Entonces aquí voy a seleccionar C++, les decía que es posible ya hacer C++ con Store Apps, seleccionar Store Apps, Windows Apps, lo mismo, va a crear una aplicación en blanco y llamaré esto un Hello World CPP SAML, por ejemplo, o CPP, Hello World C++. Al clic en OK, él va a hacer prácticamente lo mismo. En este caso tengo una solución, un proyecto en C++. Las referencias no la van a ver aquí como lo vieron ahorita en el de C#, sino que le dan clic derecho, por ejemplo, al proyecto, le dicen adicionar y ahí encuentran referencias. Y aquí en agregar referencias pueden decir una nueva referencia y, por ejemplo, aquí en extensiones, yo quiero agregar la de Kinect, quiero agregar la de Bean Speech. Las agrego, él ya hace pues todo lo que tenga que hacer. Pues generalmente uno antes en C++ en otro tipo de librerías que también se hace en el Visual Studio, pues hay que decirle cuál es dónde están todas las librerías, que yo no sé qué. Aquí se hace un poquito más fácil. Cuando yo le digo acá, él me modifica este external dependencies, que no lo vamos a tocar nosotros. Él aquí ya viene con un montón de headers, de encabezados y librerías que va a requerir para trabajar. Bueno, todavía no me ha copiado las de Preview Kinect y aquí ya están. Y él ya hizo pues lo que tenía que copiar. Entonces nosotros no lo vamos a tocar. Nos vamos de nuevo a la main page.saml. Voy a cerrar esta a saml.cpp. Tengo igual mi pantallita negra. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el otro rápidamente. Voy a buscar mi text block. Entonces noten en C++ la misma vaina. ¿Cierto? Entonces vamos a poner esto aquí un poquito que se vea más grande. Eso. El text block. Vamos a agregar un text box que estaba ahí al ladito. Vamos a agregar otro text block que es el que vamos a poner aquí para el mensaje y vamos a agregar ahora un button. Este button aquí todo en este momento lo voy a hacer por SAML. En este text block yo necesito cambiarle que diga aquí ingrese su nombre, 2 puntos. Vamos a... Bueno, en este caso, pues porque yo lo prefiero, ya ustedes saben que pueden utilizar la ventana propiedades para ello. Vamos a ponerle a esto también un tamaño, entonces un font size, y le voy a poner que esto va a ser de 20, dijimos ahorita si no estoy mal. Y para ubicación sí lo puedo hacer aquí con el mouse. Este text box, vamos a ponerle un nombre, vamos a poner los mismos nombres del otro, se va a llamar nombre text box. Y aquí no va a ir nada, por ejemplo. Y pongámosle que esto va a ser un poquito más ancho. Este text block también le vamos a poner un nombre que se va a llamar next name, cualquiera de los dos. Next name que va a ser mensaje text block. Y le vamos a decir a este señor que su tamaño, font size, va a ser de 30 y pongámosle que va a ser en negrilla, por ejemplo, font weight bold. Decimos que va a ser un poquito mucho más ancho. Vamos a hacer más ancho y le quitamos ese text block que ya aparece ahí. Y al button, pues hacemos algo muy similar. En el content del button le digo presióname, le pongo un nombre que va a ser entonces
presióname button, no, pero esto qué fue, presióname button, y vamos a programar el evento click, que no le va a dar con doble clic, sino que lo va a hacer aquí también, crear un nuevo event handler, clic derecho, ir a definición, muy bien. Entonces ahora yo había creado una variable en C#, ¿cierto? Las variables aquí yo no las puedo crear aquí arribita, como lo hacía en C#, en C++. Generalmente noten que el SAML no viene solito con el punto H y el CPP. Perdón, no viene solito con el SAML y el punto CS como lo hacía C#, sino que viene con un CPP y un punto H que es el del header. En el header, como esto es full orientado a objetos, yo debo, ¿cierto? Obviamente en el header puede invocar otros header con el número include, pero aquí, por ejemplo, yo comienzo a definir cuál es la plantilla de este mainPage.saml. Él por defecto ya tiene su constructor, tiene aquí una palabra clave que se llama refclass, porque C++ quiere hacer una diferencia aquí. Estamos teniendo C++X, una extensión para trabajar C++ en aplicaciones modernas, basado en C++11, que es el C++ más moderno, el estándar de C++ más moderno. Van a utilizar unas clases propias para el Windows Runtime y hay clases del propio C++. Todas las clases del Windows Runtime se colocan así, public ref class, y se invocan con una virgulilla, como voy a hacer aquí, por ejemplo, con un string. El string, que en C++ no existe así como tan por defecto, no ser pues de que invoque el std, aquí pues tenemos un propio string que lo vamos a colocar como un miembro privado interno. Noten que no lo hice en SPP, lo estoy haciendo en el punto H. Voy a decir string con esta virgulilla, bueno, es string mayúscula, y voy a crear una variable que se llama nombre. Entonces todo eso lo voy a declarar aquí, lo que sea privado lo he declarado aquí en esta parte de privado, lo que sea público lo he declarado aquí en público. Noten que el evento click también hay que definirlo, ¿cierto? Hay que definir la estructura de lo que es el main page. Cuando yo le dije doble clic o le dije clic derecho crear el evento click, él vino y me programó esto él solito, ¿cierto? Me hizo ese favor. Si yo tuviera que crear otro método, pues entonces lo tendría que hacer. ¿Cierto? Voy a crear un método que se llama void concatenar, por ejemplo. Void concatenar para que haga o void imprimir mensaje. Mire que lo tuve que definir aquí, ¿cierto? Como no lo necesito que lo invoque la gente de afuera, lo defino como privado. Luego aquí, en este señor, yo llego y digo, programo la misma cosa. ¿Qué voy a preguntar? Que si ese señor está vacío, ¿se acuerdan? ¿Cómo hago esto? No lo hago igualito pues como lo haría en el otro. Hago string, perdón. Pregunto que si nombre textbox. En C++ no hago puntos, sino que hago flechita con el menos y mayor que. La propiedad text, hago lo mismo aquí, is empty. Pregunto que si está vacío. Perdón, va a preguntar que si no está vacío, entonces voy a utilizar. Aquí está. Si no está vacío, entonces continúe y haga lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer. ¿Qué hacemos, hombre? Vamos a invocar un man, ¿cierto? Quedamos a alguien aquí. Un método que lo definía ya, pero ahora lo voy a codificar aquí. Void hello world cpp dos puntos main page dos puntos y aquí me iría a sacar, yo lo llamé imprimir mensaje, ahí está. Está esperando a que yo programe, aquí lo puedo invocar a él, ¿cierto? Si no está ahí, vaya e imprima mensaje. Y en imprimir mensaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar a nombre la variable que la definí por allá, que solamente la puedo ver por aquí. A nombre lo voy a hacer igual a lo que tenga el usuario digitado en nombre textbox y le digo la propiedad text. Luego quiero concatenar, como ese concat que hice allá. Pero aquí entonces le voy a decir a mensaje text block, la propiedad text que sea igual a string concat y le llevamos entonces hola mundo, coma espacio, después con la coma le llevo a
a nombre, ¿sí o qué? Y tarán. Entonces noten la diferencia fue que me tocó definir la variable allá en el punto h en el header y aquí pues y lo mismo el método que iba a usar y si no pues me sacaría error. Entonces, vamos a ejecutar esto. Y me sale un error. Me sale un error que dice así con entonado acento. String, y puse la virgulilla, entonces no. ¿Cuál pudo haber sido el error? No, cuál puede ser el error. Vemos aquí, nombre no fue declarado, nombre está declarado como privado y lo encontró. Y llevó a nombre textbox y le llevo string concat text. Vamos a ver aquí qué pasó. Pues nada, no debería de sacar ese mensajito. Mensaje text block, y aquí y aquí estoy teniendo un problema con la variable nombre, lo cual me parece muy raro. A nombre le llevo esto y ya. Inicializando este string estoy teniendo un problema. Te voy a decir un ref new string a ver. Bueno, por el momentico vamos para poder avanzar aquí, después miramos a ver qué pasó con este que no está usando este señor, vamos a concatenarlo aquí así. Aquí voy a comentar a este tipo. Vamos a ejecutar. ¿Qué pasará ese string ahí? Aquí llegó, presióname hola mundo, ¿cierto? En C++. Entonces noten que es muy sencillo la invitación entonces a que puedan, ya si deseen, seguir continuando en este lado de las Windows Store Apps o las aplicaciones modernas. Nos vemos entonces en una próxima sesión. Espero que les haya sido de utilidad entonces esta demostración. Está entonces el video, pero si quieren probar algo y ustedes no practicar, está para que lo puedan hacer.